Gracias, maravilloso Dios. Bien, pues vamos a compartir la palabra y el tema que vamos a compartir hoy tiene que ver con la sangre. Y seguramente usted ha escuchado en alguna ocasión acerca de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, y cómo es que en el Antiguo Testamento se aplicó la sangre o se aplicaba la sangre. Y algunos han comentado acerca de aplicar la sangre en el Nuevo Testamento. Bíblicamente en el Nuevo Testamento no existe tal cosa, es decir, técnicamente o teológicamente en el Nuevo Testamento no existe el hecho o la acción de aplicar la sangre de Jesús. No podemos encontrar ninguna porción de la Escritura que tenga que ver con con esta actitud o con esta acción o con esta, digamos, experiencia de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero es muy importante que podamos entender mucho acerca de la sangre y cómo es que tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, hemos sido bendecidos por la sangre derramada de Jesús. Mira, solo para que lo tengas como referencia, en Génesis capítulo 3 puedes encontrar el hecho de que Adán y su mujer pecaron contra Dios, se escondieron a la voz del Señor, se hicieron, digamos que vestimentas o túnicas de hojas de árboles de higuera para cubrir su desnudez, supieron que estaban desnudos, pero cuando el Señor vio tal cosa, dice la Escritura que los vistió con pieles de animales. Ahora, hay quien dice, aunque literalmente la Biblia no lo describe como tal, pero hay quien dice que al cubrirlos con pieles de animales iba implícito el hecho de que había habido derramamiento de sangre de estos animales y que las pieles inclusive estaban llenas de la sangre de esos animales y con la sangre y las pieles el hombre y la mujer fueron cubiertos. El hecho es de que después vemos cómo es que Dios no solo con Adán, sino con sus hijos y con Noé y con Abraham y con Moisés y con David, etcétera, etcétera, hasta la experiencia que tenían los sacerdotes en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, había derramamiento de sangre, había eh, la acción de utilizar la sangre o la experiencia de utilizar la sangre de animales para cubrir el pecado. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en Romanos, que se utilizaba la sangre de Cristo, perdón, la sangre de animales para cubrir los pecados de las personas y que Dios momentáneamente los pasara por alto, es decir, estuvieran las personas no fueran culpadas de acuerdo a sus pecados, pero hasta que el Señor Jesucristo viniera y que su obra terminada completa y perfecta perdonara los pecados de toda la humanidad. Mire, le voy a leer un versículo muy interesante que tiene que ver con esto. Um, dice así, pero aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Estoy leyendo Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La redención tiene que ver con su obra terminada, completa y perfecta, con su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, es decir, antes de Cristo, para todos los hombres, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es que era necesario el derramamiento de sangre para que los pecados fueran cubiertos hasta que Cristo viniera, muriera en la cruz del Calvario, pagara por los pecados para que los pecados ya no solo fueran o ya no dejaran más bien de ser cubiertos y ahora fueran totalmente perdonados por causa de que Jesús pagó la culpa de los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones. Bien, así es que regresando a Génesis, si usted revisa Génesis capítulo 3, va a encontrar ahí cómo Dios cubre a Adán y a su mujer con pieles de animales y hay derramamiento de sangre. Ahora, cuando Adán y su mujer y Eva, yo acostumbro a hablar de Eva después de la caída porque dice la escritura que mientras estaban en el Edén eran varón y varona. Es decir, era Adán era su nombre de ambos. Pero dice la escritura que Adán la llamó Eva una vez que fueron destituidos del Edén. Fueron destituidos de la gloria de Dios y fueron sacados del Edén. Bien, pero en el capítulo 4 usted también puede encontrar, si lee detenidamente, cómo Caín y Abel se presentaron ante Dios para ofrecerle sacrificio. Y simplemente le voy a contar la historia. Para ponerle en contexto, esto es por sentido común y porque así la tradición nos revela en la palabra que así sucedía. Pero Adán enseñó a sus hijos a presentarse ante Dios. Y fueron Caín y Abel a presentarse ante Dios. Y Caín llevó de lo mejor de la tierra, de lo que él sembraba. Él era sembrador, era agricultor. Y él llevó de lo mejor que él sembraba. Y no dice la escritura exactamente, pero seguramente llevó con abundancia. Y Abel llevó un cordero. Abel era pastor. Llevó un cordero pequeño, un cordero muy característico. Pero dice la escritura que Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Y después de que esto sucedió, Caín mató a Abel. Y dice la palabra que cuando Dios habla con Caín acerca de lo que Caín hizo, Dios se refiere a este suceso acerca de que la sangre de Abel clamaba por venganza. Bien, ¿cuál fue la razón por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? Abel hizo de acuerdo a como había sido enseñado y él llevó un cordero para sacrificarlo y para que hubiera derramamiento de sangre. Esto es tipo de la redención. Recuerde, el hombre está destituido de la gloria de Dios, el hombre está en pecado y Dios le enseñó a Adán esto y Adán enseñó a sus hijos esto, pero Caín no se presentó para redimirse, no se presentó con el sacrificio que Dios había hablado, no se presentó con la línea que apuntaba, con el hecho que apuntaba a la obra redentora terminada y completa de Jesús. En otras palabras, es como si Caín hubiera dicho, yo voy a justificarme por mí mismo. Yo voy a hacer las cosas a mi manera y soy tan bueno y tengo tan buenos resultados que así me voy a presentar a Dios. Pero esto fue rechazado completamente por Dios. Así es que no se trata de hacerlo a nuestra manera, ni de acuerdo a nuestras justicias. Hay quien dice que Caín representa la religiosidad. Ahí nació la religión con Caín para hacerlo a su manera. Bien, ahora podemos leer a través de la escritura en el Antiguo Testamento cómo se derramaba sangre. Cómo se derramaba sangre y cómo Dios le ordenó a Moisés, por ejemplo. Pero como Dios hizo que no hiciera un sacrificio y hubo derramamiento de sangre, como Abraham hizo un sacrificio cuando estableció el pacto Dios con él y hubo derramamiento de sangre. Pero mire cómo dice Génesis, vamos a ver en Génesis
9:4. Génesis 9, versículo 4. Dice la escritura. Cuando le habla a Noé y dice, el 1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Recuerde que después del diluvio todos los hombres murieron y solo Noé y sus familias, y sus hijos y sus familias fueron salvos por el arca en el diluvio. Dice, y Dios bendijo de la misma manera que había hecho con Adán y su mujer, les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre. Bien, así es que Dios le dice a Noé, carne con su vida no comeréis. Esto es su sangre. Y la palabra describe que en la sangre está la vida, que en la sangre está la vida. No solo de los animales, pero de los hombres. En Éxodo capítulo 12, versículo 7, apúntelo, Dios habla acerca de la acción del sacerdote, del sumo sacerdote, y dice, tomarás de la sangre de un animal, la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo has de comer. Déjeme hacer una corrección. Aquí fue cuando Dios le da la orden a Moisés de que toda familia israelita en Egipto tomen un cordero, lo sacrificaran y tomaran de la sangre y pusieran, dice, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta acción o esta manera que el Señor le dice a Moisés que hable a los hijos de Israel que hicieran con el cordero era la celebración de la Pascua. Y la manera en la que ellos marcaron con la sangre o aplicaron o tomaron de la sangre y la pusieron en los postes y en los dinteles refiere a la cruz de Jesús, a la cruz. De hecho, no es el tema, pero solo se lo pongo como contexto. Cuando Dios llevó a las tribus y las tribus se asentaban en las tierras y se posicionaban alrededor del tabernáculo de reunión, formaban una cruz. Por familias se posicionaban, es decir, recuerde que ellos continuamente estaban viajando por el desierto, 40 años estuvieron así y ellos se posicionaban de tal manera como Dios le había ordenado a Moisés y formaban una cruz. Bueno, ahora, pero dice la escritura que Dios le dijo a Moisés, el sumo sacerdote entrará al lugar santísimo y rociará con la sangre del sacrificio el propiciatorio, es decir, la parte superior donde está el arca. Recuerde, Jesucristo es nuestra propiciación. Era lo que Dios le ordenó a Moisés que hiciera. Moisés que hiciera es que hiciera una acción que apuntaba a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, al derramamiento de la sangre de Jesús durante su sufrimiento, su entrega, su crucifixión y su muerte. Ahora, dice la escritura entonces que esto era lo que Dios le había ordenado en el antiguo pacto a los hombres. Déjeme le pongo en contexto respecto a la sangre. Dice la palabra que en la sangre está la vida. Y es decir, una persona o un ser humano sin sangre muere. Yo recuerdo, le voy a platicar una experiencia, es un poquito grotesca, pero
pero así normalmente se hace. No sé si se haga de una manera diferente ahorita, pero yo recuerdo muchos años atrás, cuando yo era niño, mi abuelo paterno acostumbraba de vez en cuando a, a matar a un cabrito para que mi abuela hiciera cabrito. Y yo recuerdo estar presente cuando él lo degollaba y vaciaba toda su sangre en un recipiente. Y mientras el cabrito era degollado y su sangre estaba siendo derramada, el animal seguía vivo. Hasta que su sangre faltaba, entonces era que el animal moría. En otras palabras, el cuerpo sin sangre muere. Esto es obvio, pero es muy importante que entendamos algo. Biológicamente, y aunque el Señor es omnisciente y lo sabe todo, pero biológicamente podemos entender que en la sangre está la vida, es decir, el ser humano o los animales sin sangre mueren, pero en la sangre también está todo el sistema inmunológico, en la sangre están todas las marcas y las señas de todas las luchas que el sistema inmunológico ha tenido durante la vida de la persona, en donde hay bacterias, en donde hay virus, en donde ha habido, digamos que, trauma en el cuerpo y la sangre ha restaurado los músculos. La sangre, de hecho, es la que lleva el oxígeno, la que lleva los nutrientes, pero también la que restaura, también la que reconstruye los órganos, la que de alguna manera o de otra renueva las células, y la sangre recoge todo aquello que no está bien en los músculos, en la parte del cuerpo, y en la sangre está contenida también este tipo de situaciones. De hecho, cuando un cuerpo muere, lo que se echa a perder o lo que entra en ese estado de putrefacción es la sangre. La sangre es la que causa que un cuerpo empiece a descomponerse. No soy experto en esto, pero en otras palabras, aunque un cuerpo sin sangre estaría muerto, es decir, la vida está en la sangre, pero también las enfermedades que fueron, digamos que, eh, restauradas cuando el sistema inmunológico atacó cualquier ataque contra un cuerpo, todo quedó en la sangre. Así es que bacterias, virus y tantas cosas están en la sangre. Así es que por eso también es importante que biológicamente o nutricionalmente, cuando alguien come sangre, está comiendo impureza. Es decir, no solo Dios hace la referencia de que la sangre es muy importante que no se ingiera porque en ella está la vida, pero en la sangre también hay toda clase de impurezas. Ahora recuerde que usted y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entró el pecado de tal manera que cuando nacemos empieza un estado de caos y de destrucción. Y aunque un bebé empieza a crecer y empieza a fortalecerse y empieza a formarse, pero el hecho es de que en la medida de que nace y empieza a crecer, empieza su destino al caos, su destino al deterioro. Nada de lo que hay va a mejorar, sino que llega a su plenitud y empieza la decadencia por causa del pecado. Por eso la palabra nos enseña esto en Romanos, dice la escritura en el capítulo 8, versículo 10 y 11, que el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero gloria a Dios que tenemos el espíritu de vida en Cristo Jesús, y nuestro espíritu vive por causa de la justicia, y el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos y mora en nosotros, Dios vivifica nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Pero el hecho es que la sangre y el cuerpo de los animales y de los seres humanos van en decadencia por causa del pecado. En Adán y en su mujer, antes de que ellos cayeran, antes de que ellos pecaran, su sangre era perfecta. En ella estaba la vida y la sangre era perfecta y sus músculos y sus cuerpos eran perfectos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el Nuevo Testamento
¿De qué tenemos que estar conscientes y de qué tenemos que estar seguros? Mire, dice el Señor Jesús, Juan capítulo 6, versículos 53 al 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no podrá tener vida. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y muchos se escandalizaron por lo que Jesús estaba diciendo. Y claramente estaba hablando de su obra terminada, completa y perfecta, de su cuerpo quebrantado, crucificado, llevando el pecado de todos, sufriendo nuestras enfermedades, sufriendo todos nuestros dolores, llevando todas nuestras enfermedades, pagando el precio por nuestras culpas, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. De eso está hablando el Señor Jesús. Así es que la sangre de Jesús y su carne producen vida en nosotros. Ahora, déjeme le pongo en perspectiva biológicamente hablando. Jesús era perfecto. Jesús no nació destituido de la gloria de Dios. La simiente tiene que ver con la sangre. Nosotros nacimos de acuerdo a la simiente de Adán. Quiere decir que nacimos también con la sangre de hombres, una sangre corrupta, una simiente corrupta. Pero Jesús nació por que la palabra fue concebida en María. El Espíritu Santo hizo que concibiera María la palabra incorruptible. Es decir, Jesús no nació bajo la simiente de hombre, es decir, en Jesús no hubo sangre contaminada que tuviera, porque la mujer no interviene en el proceso de la simiente, es decir, de producir la genealogía o la cuestión de la simiente, sino solo su cuerpo nutre al embrión, que es formado en sí, en ella misma. Así es que el Señor Jesucristo nació perfecto. Él no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. De tal manera que su sangre era perfecta y su cuerpo era perfecto. En su sangre estaba la vida, en su carne estaba la vida, pero en su carne y en su sangre no había caos, no había decadencia, no había corrupción. Y aunque dice la Escritura que el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, dice la palabra que el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, pero dice la Escritura que el mismo Señor Jesucristo se presentó con su misma sangre en el tabernáculo en los cielos, porque Él obtuvo por nosotros eterna redención. Así es que cuando comemos la carne y tomamos la sangre de Jesús, en otras palabras, cuando estamos creyendo en la obra terminada, completa y perfecta y recibimos la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia, es que la vida de Cristo manifiesta su poder y su gloria en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Por eso es tan importante que cuando celebremos la comunión, cuando participemos del pan y de la copa, entendamos esto, la gloria de participar de la comunión, de la cena del Señor, porque estamos trayendo a memoria lo que estamos viviendo de manera continua, lo que es parte de nosotros, su sangre
y su carne son parte de nosotros. Nuestro espíritu está sellado con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Estamos sellados con la sangre de Cristo, la sangre que nos redime. Estamos confirmados por la sangre de Jesús, por el cuerpo de Jesús. Esto no solo es un concepto racional, pero a través de la fe, tú y yo fuimos nacidos de nuevo y entonces su obra terminada, completa y perfecta, su sangre y su carne tuvieron efecto de vida a favor de nosotros. Así es que no hay nada en acción que nosotros tengamos que hacer, pero creer. Porque no se trata de los elementos, no se trata del pan y no se trata de la copa del vino, que son los que traen bendición a nuestra vida, ni del aceite. Aunque físicamente el Señor Jesucristo lo instituye, pero para darle valor e importancia, para darle una memoria continua a lo que nos salvó y a lo que nos mantiene vivos en la fe, vivos en Cristo. Para que tengamos una esperanza y no claudiquemos, sino que permanezcamos fieles y entendamos que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará y que nos bendijo con lo mejor que Él tenía, con su Hijo amado Jesús y con su obra terminada, completa y perfecta. Mire cómo dice Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 y vamos a leer solo unas porciones de la Escritura. Me gustaría que usted en su casa leyera Hebreos capítulo 9 y 10 con detenimiento. El escritor de Hebreos habla acerca del contraste entre lo que la ley de Moisés y los sacerdotes hacían y lo que ahora nosotros por la fe recibimos en Cristo Jesús. Pero mire cómo dice el capítulo 9, versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros como lo hacían los sacerdotes, de acuerdo a la ley de Moisés, sino por medio de su propia sangre, es decir, de la sangre de Cristo, Jesús entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no en el tabernáculo de Moisés, pero en el tabernáculo celestial, dice, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, versículo 13, y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para vivir al Dios vivo. Y por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Dice, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, el antiguo pacto, el de Moisés, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, vamos a ir al capítulo 10. Dice, pues ya que la ley, versículo 1, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la misma forma de las cosas, porque la ley nunca puede por los mismos sacrificios de los animales que se ofrecen continuamente hacer perfectos a los que se acercan. Por eso cuando participamos de la cena declaramos que la obra terminada, completa y perfecta de Jesús hizo perfectos a los santificados. Dice así, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores una vez purificados no tendrían ya más conciencia del pecado. En el antiguo pacto se ofrecían sacrificios continuamente. En Cristo Jesús, una sola vez y para siempre, un solo sacrificio, y Cristo hizo perfectos a los santificados. Y dice, y los adoradores, los santificados, una vez purificados, ya no tienen más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Es lo que hemos venido diciendo ya. Ahora, 8. Habiendo dicho esto, dice el Señor, sacrificio y ofrenda y holocausto, sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley de Moisés. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad.
Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quitó el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto en Cristo Jesús. Versículo 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una sola vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote de Moisés está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios por el pueblo. Dice que nunca pueden quitar los pecados, solo cubrían los pecados hasta que Cristo viniera, como lo leímos en Romanos 3. Versículo 12, pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque por una ofrenda, una sola, Cristo Jesús ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así es que donde hay perdón de todas estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así es que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Y Él en su sacrificio entregó su cuerpo para ser quebrantado y su sangre fue derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Así es que es por la fe que hemos bebido de la sangre y comido de la carne. No es que lo tengamos que hacer continuamente. No es que tengamos que hacer el efecto o la acción que se hacía en el antiguo pacto una y otra vez. Tomar la sangre, aplicar la sangre como si quedáramos al descubierto o como si tuviéramos necesidad para ser redimidos del pecado. Pero el pecado fue perdonado, fuimos redimidos una sola vez y para siempre. Así es que, ¿por qué participamos de la cena? Como memoria, para celebrar, para mantener viva la esperanza y para recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y ahora vive en nosotros. Su obra terminada, completa y perfecta tiene un efecto continuo, pero cuando usted y yo creemos y estamos en la fe, por eso celebrar la cena es algo maravilloso y tremendo, porque eso mantiene activa la fe. No es el elemento físico, pero es la fe en lo que Jesús hizo por nosotros en su cruz. Así es que cuando nosotros somos hijos, cuando hemos participado de su sangre y de su carne, en su obra terminada, completa y perfecta, cuando nos hemos identificado con su muerte, sepultura y resurrección, y habitamos debajo del Altísimo, habitamos, es decir, habitamos al abrigo del Altísimo, entonces moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro escudo alrededor. Él es nuestro Señor, nuestro protector, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por último, vamos a leer lo que dice la Escritura en Primera de Juan 4:17. Dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Si usted lee Juan capítulo 19, versículo 30 en adelante, va a encontrar que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Y entonces Él entregó su vida para después de 3 días y 3 noches resucitar y justificarnos por su resurrección. Pero dice la Escritura, en esto se perfecciona el amor. La palabra perfeccionar es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando dijo consumado. Así es que la perfección del versículo 17, primera de Juan 4, habla acerca de la obra redentora de Jesús, de por qué Cristo se entregó a sí mismo por amor. Dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. Aquí va implícito, el amor de Cristo tiene como fundamento que Cristo Jesús fue quebrantado y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es muy importante que entendamos que estar preparados en Cristo es permanecer en la palabra.
Hay quienes predican acerca o hay quienes dicen acerca de que prepararnos es pedir perdón, pero no entienden el poder del perdón y el sacrificio que nos trajo redención eterna. Hay quienes dicen, aplica la sangre. La sangre no es algo místico. La sangre no es, el efecto de esas acciones son religiosas. Bíblicamente no están escritas en el Nuevo Testamento, pero la sangre de Cristo es espiritual. La fe en su sangre es lo que su sangre tuvo el poder de hacer y mantiene su poder. Dice la Escritura que la sangre de Cristo está presente y la sangre de Cristo tiene una operación continua en nuestras vidas. Bien, dicen, esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Jesús es, pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Comimos su carne, bebimos su sangre, es decir, su obra terminada, completa y perfecta causó su efecto glorioso en nosotros por causa de la fe de Jesús que nos fue impartida, en la cual estamos firmes y tenemos su nombre, su autoridad, su protección, su vida. Recuerde, si la vida está en la sangre de Cristo sí es perfecta y pura. Y la sangre de Cristo nos redimió. Está presente de manera espiritual en nosotros. Tenemos la vida de Cristo. Tenemos la sangre de Jesús en nuestras vidas. Así es que es muy importante que no causemos que la religión nos confunda, pero que entendamos lo que la palabra del Señor se refiere acerca de lo que Jesús hizo y cómo nos bendijo en gran manera y cómo tú y yo podemos estar libres, contentos, alegres, confiados en Él de una manera contundente en la medida en la que permanezcamos creyendo en la palabra, porque la palabra preciosa y maravillosa de Cristo es la que nos revela lo que ha sucedido. En ella está contenida la esencia, la sabiduría de Dios para vivir libres, para conocer la verdad y que la verdad nos haga vivir libres. Y el Espíritu de Dios es el que nos revela la sabiduría de Dios que está en la palabra. Amén. Así es que gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Cristo, por tu sangre derramada. Gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada para el perdón de todos nuestros pecados y te presentaste en el mismo tabernáculo celestial con tu misma sangre. Y en tu sangre está tu vida y nosotros tenemos tu vida y tenemos tu sangre y tenemos lo que tú nos has concedido por gracia. Como tú eres, así somos nosotros en este mundo. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. En Cristo Jesús declaramos que somos la justicia de Dios, recibiendo de la abundancia de la gracia y del regalo de su justicia. Declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece y también declaramos que al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.